Voy a grabar. Okay. Okay, my dear, so welcome to the third online session of the course in English That Works Level 2. And today we're going to talk about some topic related to the grammar of the week. And I'm going to explain to you the activities that you have to develop for this week. Okay? And of course, I will try to give you some important messages that are so essential for your certification of the course. Bueno, niñas y los próximos niños que se conecten. Primero que todo, pues muchísimas gracias por la asistencia. Es importante que tengan en cuenta que para poder certificarse en el curso, y pues digamos que inicio con los avisos parroquiales, y es que para que se pueda certificar el curso tienen que aprobar y enviar y aprobar todas las actividades, ¿sí? Todas. No puede quedar una sin enviar ni ser aprobada, ¿vale? Ustedes saben que tienen unas oportunidades, ¿cierto? Para poder corregir las actividades nuevamente. Y precisamente si hace así, pues para que ustedes tengan la oportunidad de pasar, ¿sí? Hay otra cosa que es muy importante, y es el envío del documento de identidad, sumamente importante para que puedan certificarse también, ¿listo? Independientemente si ustedes ya tienen un técnico, un tecnólogo, están haciendo un técnico, un tecnólogo, o ya están haciendo un curso igual a este en otro nivel, o si están en el mismo nivel conmigo, pero están en otro nivel conmigo, ¿sí? No pasa nada, o sea, igual ustedes tienen que subir el documento a la plataforma, ¿listo? Eso es un requisito indispensable. Ustedes pueden entregarme todas las actividades, pero si ustedes no suben el documento de identidad en la parte donde tienen que subirlo, pues no se certifican. ¿Listo? Eso que le quede muy, muy clarito. Nosotros tenemos unos tiempos también que son importantes que ustedes los tengan en cuenta. Voy a mostrar mi pantalla. Esos tiempos corresponden a un schedule que nosotros tenemos, que es este. Nosotros en estos momentos estamos en la actividad número 3, ¿cierto? Que inicia mañana hasta el 21 de octubre. Luego del 21 tendremos la Learning Activity 4, que inicia desde octubre 22 hasta el 28 de octubre, ¿sí? Esa es la última actividad. Luego de ese 28 de octubre viene del 29 al 5 de noviembre, viene una semana de consolidación. ¿De qué trata esa semana? Esa semana de consolidación hace referencia pues a las actividades que ustedes tienen pendientes de corregir, o algunas pendientes por enviar de otras, pues de las semanas pasadas. ¿Listo? Esta semana de consolidación es para que ustedes se logren poner al día si alguno no está al día. ¿Listo? Pero la idea es que ustedes no dejen para último esto, es decir, ustedes durante estas semanas hasta el 28 también pueden ir enviando las actividades atrasadas. Yo les digo que, o les recomiendo que no dejen para la última, es decir, del 29 al 5 de noviembre, porque por lo general siempre pasa de que les queda una por corregir y pues no alcanzan a corregirla y a enviarla cuando pues ya se ha cerrado, ¿sí? La plataforma se cierra el 5 de noviembre al mediodía, ¿listo? No a la medianoche, al mediodía. Esta plataforma se cierra, y una vez se cierra ustedes ya no pueden enviar actividades. Tampoco me pueden enviar actividades por correo institucional ni por el correo interno del curso, porque no se pueden recibir actividades por fuera de la plataforma. ¿Listo? Todas las actividades deben ser dentro de la plataforma. Luego, el 9 de noviembre, se publica el listado de aprobados en el curso, ¿listo? En la parte de anuncios, ¿vale? Entonces, eso para que lo tengan muy en cuenta. Recuerden que el documento de identidad lo envían en Activity 1, ¿sí? En la parte de evidencias, ustedes navegan por las flechitas hasta la última parte, ¿sí? Hasta la última parte donde dice Send Your ID, y ahí ustedes dan en ver evidencia y suben la actividad. Bueno, tengan en cuenta que su documento de identidad, sea el que sea, tiene que estar actualizado. ¿Listo? Si se trata de una tarjeta de identidad, o si se trata de un pasaporte, o si se trata de un PEP, tiene que estar actualizado. ¿Listo?
Bueno, entonces vamos con la actividad número 3, que es la que nos compete para esta semana que ya inicia mañana. Entonces, la primera actividad se llama I Can't Believe It. Entonces, para esta actividad vamos a descargar este documento. Y vamos a leer atentamente de qué se trata la actividad. Bueno, para esta semana ustedes van a aprender todo lo referente a a los adjetivos de comparativos, ¿listo? Todo lo que tiene que ver con comparativos. Entonces, dice, complete the form and use the appropriate adjective for form depending on the facts. In case you don't know the answer, you can look for information on the internet. Entonces, vamos a completar este formato, ¿cierto? Usando las formas apropiadas de los adjetivos, ¿cierto? Dependiendo de los hechos. En caso de no saber, digamos, a qué se refiere esto, pues lo buscamos en internet. Entonces, por ejemplo, intelligent, ¿sí? Este es el adjetivo que nos dan para que nosotros hagamos la primera. Bueno, igual ya está hecha, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, tenemos intelligent, tenemos chimpanzee, gorilla, and dolphin. Entonces, dependiendo, listo, de qué de lo que encontremos, de la información que sepamos, entonces así mismo vamos a hacer las oraciones. Entonces, por ejemplo, la primera oración dice, The chimpanzee is the most intelligent animal. Entonces, este animal es más inteligente. ¿Listo? Es el animal más inteligente. A dolphin is more intelligent than a gorilla. Este delfín es más inteligente que el gorila. ¿Listo? ¿Ok? Ahora, por ejemplo, en el caso de height, o sea, altura, ¿cuál es más alto? Entonces, tenemos Kilimanjaro, Everest y Mont Blanc. Entonces, vamos a decir cuál es más alto. Yo creo, no estoy muy segura, pero creo que el más alto es el Everest. Entonces, podemos colocar de Everest. ¿Sí? No me interesa. Everest is the most high, es más, es Mount. Ah, mentiras, mentiras. Me están cruzando los cables. It's the highest. ¿Listo? It's the highest mount. Con razón no me he dado. It's the highest mount in the world, por además. Queremos colocarlo. ¿Listo? Y vamos a comparar, por ejemplo, Kilimanjaro y Mont Blanc. No estoy segura, pero creo que el Kilimanjaro es más alto que Mont Blanc. Igual si lo buscamos en internet, ahí ya sabemos si no. Entonces, de Kilimanjaro es, a ver, Kilimanjaro is the highest. No mentiras, is higher. Is higher than Mont Blanc. ¿Listo? Than the Mont Blanc. Vamos así, ¿vale? Entonces, el Kilimanjaro es más alto que el Mont Blanc. ¿Listo? Esa sería así. Si ustedes quieren agregarle aquí Mount, digamos como es el monte más alto, ¿ok? Pero si no lo dejan así, no pasa nada, ¿vale? Y lo mismo con el resto. Entonces, por ejemplo, long. Tenemos que ver cuál es el río más largo del mundo. Entonces, miramos si es el Mississippi, si es el Amazonas o si es el Nilo. ¿Listo? Y luego, pues con los que resten, hacemos la comparación. Entonces, aquí lo importante es que usted me sepa utilizar el superlativo y el comparativo. ¿Listo? Entonces, cuando utilizamos the most, cuando utilizamos la partícula est, cuando utilizamos more y cuando utilizamos er. ¿Listo? Aquí, eso es lo que tienen que hacer para esta actividad. ¿Preguntas?
Entonces tenemos la actividad interactiva. Esa actividad interactiva ustedes simplemente pues la realizan dando aquí en ver score, ¿vale? Y ya, listo. Acuérdense que para esa actividad interactiva ustedes tienen intentos ilimitados, y aquí es importante que ustedes tengan en cuenta que a veces pues ella falla un poquito, entonces es mejor que no lo hagan con Google Chrome, sino que lo hagan con otro navegador. ¿Listo? Listo. Recuerden que eso tienen que hacerlo hasta que le digan well done. Si no le dice well done, o si le dicen try it again, si le dice try it again, tiene que volverlo a intentar porque le quedó mal. Bueno. Ahora sigamos con Your Next Holiday Destination. Entonces descargamos lo mismo, el documento, y revisamos. Lo siento, creo que voy a estornudar. Que estoy un poquito enfermita. Entonces si estornudo, me disculpo. Bueno, creo que no. Ok. Bueno, para esta evidencia de su próximo destino de vacaciones, va a grabarse escribiendo su próximo destino de vacaciones usando adjetivos en forma de superlativos. ¿Listo? Emplee la tabla a continuación a manera de ejemplo para realizar dicha descripción. Entonces, destination, I recommend you. Description, it is, it has. Activities to do, there can. People are. Places to visit, you can visit. And traditional food, you can eat. Entonces, revisemos, dice. El siguiente texto es un ejemplo. Las palabras azules son las que debe reemplazar para así realizar su propia descripción. Entonces, I recommend that you visit. Entonces, podemos recomendar que visiten, no sé, Cartagena en vez de Santa Marta, o que visiten San Andrés, o que visiten Capurganá. Bueno, it is the most beautiful landscape. Entonces, aquí van a escribir cierto lugar. Él es el más que. ¿Listo? Acuerden que tienen que utilizar superlativos y comparativos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso, Santa Marta is the most beautiful snow-capped mountain near the sea. It is a high mountain, the most beautiful landscape you can imagine. It has a hotel and spa. Entonces, ¿qué tiene este lugar? ¿Listo? Algo lindo que ustedes digan tiene. ¿Listo? There you can relax, People are funny and easygoing. You can visit Santa Marta any time of the year. Enjoy your natural places such as beaches and rivers. You can eat traditional food from the region. Entonces, esto lo que están viendo acá, ¿sí? Lo vamos a ir desglosando en las siguientes diapositivas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en la primera diapositiva, vamos a recomendar el lugar, entonces colocamos una foto del lugar. ¿Listo? Ahora, acá, si estamos describiendo algo del lugar, entonces ubicamos la foto de ese algo. Si es una montaña, si es un mar, si es un río. ¿Listo? Si vamos a decir que tiene, digamos, si tiene hoteles, o si tienen lugares naturales, o si tiene lo que sea, también colocamos una foto. Las actividades que usted puede hacer. Entonces colocamos aquí una fotico de las actividades que se pueden hacer. ¿Listo? Que sigamos si puede relajarse, o si puede, por ejemplo, ir a caminar, o si puede hacer, por ejemplo, ir a bucear. ¿Listo? Aquí pues vamos a hablar de la gente, entonces vamos a hablar si la gente es chévere o no es chévere, entonces colocamos una foto de la gente, obviamente pues esto puede ser real o imaginario. ¿Listo? No hay problema. Aquí dice you can visit Santa Marta, entonces puedes visitar el lugar, ¿cierto? Y disfrutar de él, entonces colocamos otra fotito alusiva a los lugares de Santa Marta, o el lugar que ustedes elijan. Obviamente no pueden usar Santa Marta, tienen que usar otro. Y pues aquí, digamos, colocamos la comida tradicional. ¿Listo? Y listo. Entonces, ustedes van a colocar esto, ¿cierto? Pero ustedes también tienen que subir un recording. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden hacerlo de ciertas maneras. Este PowerPoint da la opción, ¿cierto?, de grabar. Entonces, si ustedes quieren, ¿cierto?, pueden ir grabando en cada una de van grabando cada una de las slides. Entonces, por ejemplo, aquí yo me voy a grabar diciendo esto. Entonces, ¿yo cómo lo puedo hacer? Usted aquí le da insertar, y por aquí, a ver, ¿dónde está? Le da insertar audio, ¿sí? Entonces, aquí le da, perdón, le da audio,
que digamos de pronto tenga el audio en su PC o si lo quiere grabar de una vez acá. Entonces, si le da a grabar audio, usted lo pone aquí, ¿cierto? Y usted le da aquí en grabar y él le comienza a grabar. ¿Listo? Por ejemplo, comenzamos a grabar. Él ya está grabando, si ven, 1, 2, 3. Entonces, cuando ya terminemos de grabar, le damos a aceptar. Y él ya le queda aquí, mira. ¿Sí? Él ya le queda acá. Entonces, cuando ustedes, y lo mismo con las demás slides. Entonces, cuando ustedes ya le queden, simplemente le dan guardar. Le dan aquí archivo, guardar como. Y bueno, pongámoslo aquí, hagámoslo así. Guardar como. Y por acá le da la opción de guardarlo como un video. ¿Listo? Para que les pueda guardar el archivo con audio. Si no, si les parece muy difícil, si no alcanzan así, entonces ustedes lo que pueden hacer es esto, escriben esto, es decir, hacen las diapositivas normal, ¿cierto? Las hacen normalitos. Y si ustedes quieren, utilizan la herramienta Bucaroo, ¿sí? Que creo que yo se las expliqué la semana pasada. Bucaroo, ¿sí? En Bucaroo, en el buscador, se graban todo completamente, ¿sí? Y en el espacio donde van a enviar la actividad, entonces envían el PowerPoint, ¿cierto? Y aparte la grabación, ¿vale? Como ustedes quieran, ¿listo? Pero entonces es importante que envíen tanto el PowerPoint como la grabación, ¿ok? ¿Listo, queridos? ¿Tienen dudas o fue claro? ¿Todo bien? Bueno, hago de cuenta que todo bien. Sí, todo bien. Listo. Ahora hay otra actividad que se llama My Favorite City. Entonces descargamos lo mismo la evidencia. Y le colocamos acá. Listo. Bueno. Ok. Para esa actividad usted tiene que describir 2 ciudades, ¿listo? Tienen que incluir el clima, tiene que incluir la forma, el tamaño, ¿listo? De los lugares interesantes, actividades para hacer, digamos, todos los medios de transporte. Tiene que incluir fotos, pueden ser reales o no, no importa, ¿listo? Y otra información que usted considere relevante, ¿listo? Van a hacer 8 oraciones comparativas usando los diferentes adjetivos comparativos, ¿listo? Por ejemplo, entonces colocamos aquí la foto, ¿sí? Y hacemos la descripción, ¿vale? Colocamos la foto, hacemos la descripción y aquí hacemos las oraciones comparativas. ¿Sí me hago entender? Entonces, por ejemplo, yo aquí coloco, digamos, Medellín. Entonces hago la descripción de Medellín, incluyo qué tan grande es, incluyo el clima, incluyo lugares interesantes, ¿cierto? Y lo que hay que hacer, bueno, todo. Digamos que en Medellín está el metro y bla, bla, bla. Aquí yo coloco la segunda ciudad, digamos que sea Cali. Entonces acá coloco también qué tan grande es Cali. Entonces lo colocamos, digamos, qué tan grande es Cali como para ver cuál de las dos es más grande, ¿no? Para que nos sirva esa información para luego estas oraciones comparativas. Entonces, qué tan grande es Cali, qué lugares hay en Cali, cuál es el clima de Cali. Entonces ahí ya vemos cuál tiene un clima más caliente que otro, ¿cierto? Esto también colocamos lugares interesantes, bueno, en fin, digamos todo lo que se nos ocurra. Y aquí entonces colocamos las oraciones comparativas. Entonces aquí tenemos un ejemplo, dice Cali is hotter than Bogotá. ¿Listo? Igual si fuera Medellín, pues también sería más caliente porque Cali es más caliente que Medellín. ¿Listo? Y así, por ejemplo, Medellín is bigger than Cali. ¿Sí? Creo que Medellín es más grande, no estoy segura, pero creo que sí. Y así vamos colocando todas las siguientes oraciones. ¿Listo? Mire que no es difícil, ¿vale? Igual ahorita ya les explico de qué se trata esos comparativos que también son bien sencillos de hacer, ¿vale? Entonces una vez ustedes lo hagan lo mismo, entonces lo guardan, y lo suben a la evidencia, aquí al espacio para esta evidencia, ¿vale?
Eso es lo único que tienen que hacer, mis queridos y queridas. Entonces, cuénteme, ¿tienen alguna duda o pasamos de una vez a la temática? Pasemos a la temática. Bueno, listo. Entonces ya pasamos a la temática. En eso pienso yo, no sé el resto. Bueno, listo. Ok, entonces, espera, quitemos esto acá. Ok, ¿no? Y a ver, eso también. Ok, bueno. Vamos a hablar de los adjetivos comparativos, ¿listo? Entonces, los adjetivos comparativos, ellos permiten hacer descripciones detalladas de objetos, personas y lugares, ¿vale? Entonces, los adjetivos nos ayudan a describir lugares, personas y objetos también. Entonces, por ejemplo, algunos adjetivos que tenemos para describir es, por ejemplo, beautiful, exciting, boring, bustling, charming, ancient, contemporary, expensive, huge, picturesque, tourist. Si hablamos de ya para físico, ¿cierto? Entonces hablamos de short, tall, thin, fat, beautiful, ugly, weak, strong, young, old, handsome, mustache, beard, wrinkles, freckles, gold, bueno, en fin. Lo mismo para personality. Entonces tenemos attentive, calm, intelligent, good temper, happy, hardworking, honest, nervous, optimistic, obedient, friendly. Si hablamos de objetos, entonces también podemos hablar, por ejemplo, de forma. Entonces, square, round, oval, rectangular, cube. Hablamos de tamaño, tiny, little, small, big, enormous, huge, medium. El propósito, entonces, cooking, sleeping, writing, reading, playing, walking. Material, wood, plastic, rubber, en fin, tenemos una cantidad, listo, hay muchos. Entonces aquí, por ejemplo, ¿cómo describiríamos un lugar? Te decimos, it is a beautiful place, it is expensive and touristic, it is huge and exciting, ¿listo? Vamos a escribir una persona, entonces, he is a handsome man, he is young, tall, strong, and he has mustache, he's intelligent, friendly, and fun, ¿listo? O funny, en ese caso sería. Si vamos a escribir un objeto, entonces decimos, it is a book, it is rectangular and small, it is used for reading. ¿Listo? Entonces, esas son las descripciones, por ejemplo, que ustedes pueden utilizar cuando estemos hablando de la actividad de las ciudades, ¿no? Y bueno, y también de las vacaciones. Vamos a hablar también de los adjetivos comparativos. Así como otros describimos, también podemos comparar. Jennifer, Señora. disculpa, en la anterior diapositiva había una palabra que incluso la estoy buscando en el diccionario. Ujú. It's huge and excellent. En la de abajo es huge. Huge. Ajá. ¿Qué significa? Ah, enorme. Ah, eso no aparece acá. No, sí, sí está. ¿En qué Ahí dice lo que está. estás buscando? Aquí en internet coloqué traductor Ah, y pues, coloco en español. Perdón, no, no estoy equivocada. Sí, 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 ya, claro, ya, la ya. pared, sí existe. Coloqué mal la palabra, la coloqué Ah, en ok. español, claro. Ya. Ah, vale. Gracias. Si ese huge es enorme, ¿listo? Digamos que es como, es más grande que big, claro. Big es grande, pero huge es enorme, digamos, es como para dar más. ¿Y em, se pronuncia? Huge, Huge. huge. Ajá. Ok, gracias. Bueno, listo. Bueno, cuando describimos y comparamos diferentes objetos o personas entre sí, para ser más precisos, utilizamos adjetivos comparativos, ¿listo? Existen varias formas. Entonces tenemos de superioridad, por ejemplo, yo soy más alto que María. De igualdad, Juanita es tan responsable como Camila. De inferioridad, cuando decimos Cristian es menos inteligente que Camilo. Y también cuando hay uno que se llama superlativo, que también vamos a aprenderlo hoy, que es como que es el más alto de todos, ¿listo? O el más grande de todos, es el más de todos, ¿sí? Y esa se compara con un grupo, a diferencia de superioridad que simplemente se compara con otra persona. Bueno, vamos a hablar de superioridad. Dice, para formar los comparativos de superioridad en inglés debemos tener en cuenta que hay dos formas de expresarlo según el número de sílabas del adjetivo.
que ahí se me estaba yendo la luz ahorita en la explicación de la actividad. Entonces, si el adjetivo tiene una sola sílaba, agregamos ER al adjetivo. Entonces es adjective plus ER, le agregamos than y más el complemento. Entonces tenemos tall, que es alto, le agregamos ER, que haría taller. Tenemos small, le agregamos ER, que haría smaller. Lo mismo con short, lo mismo con old. ¿Listo? Cuando agregamos SER, estamos diciendo más. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, decimos, mi primo, my cousin, is taller, es más alto, ¿sí? Than my sister. Este than es muy importante porque el than dice que. Entonces decimos, my cousin is taller than my sister. Mi primo es más, alto que mi hermana. ¿Listo? Este taller ya está diciendo más. ¿Listo? Más alto. Cuando agregamos esta ER quiere decir más. ¿Listo? Y ya pues, digamos que esta R modifica el adjetivo. Que mi hermana. ¿Vale? Y eso pasa cuando tiene una sola sílaba. ¿Vale? Una sola sílaba. Cuando el adjetivo tiene más de una sílaba, se agrega more antes del adjetivo. Entonces decimos, she is more intelligent than Jorge. Ella es más inteligente que Jorge. Entonces, si nosotros agregáramos digamos que, si no le agregáramos, si le agregamos ER a intelligent, tendríamos que decir, she is intelligenter than Jorge. Entonces queda muy feo. ¿Listo? Entonces es más fácil y es mejor agregarle el more, ¿listo? Además de que gramaticalmente es así, correctamente se dice así. She's more intelligent than Jorge, ¿listo? Y lo mismo el than tiene que ir porque el than significa que, ¿ok? Para formar los comparativos de superioridad inglés debemos tener en cuenta que hay dos formas. Bueno, eso ya lo había dicho. Entonces, si el objetivo, aquí digamos lo vemos un poquito más desglosadito, ¿cierto? Entonces, para decir más, agregamos ER al adjetivo y than para decir que, ¿listo? Entonces, taller, acuérdense, smaller, older, shorter, ¿listo? Lo mismo si tiene más de una sílaba, entonces le agregamos more. Entonces decimos more beautiful, more attractive, ¿vale? She's more intelligent than Jorge. Este than es muy importante en ambas formas, ¿vale? Tiene que ir. Hay unas reglas para agregar ER, ¿listo? En los adjetivos de una sola sílaba. Entonces, si este adjetivo tiene una sola sílaba y cumple con una regla que dice consonante, vocal, consonante, la última consonante se dobla. Entonces, por ejemplo, big es una palabra de una sola sílaba. Tiene una consonante, tiene una vocal y una consonante, cumple con la regla, entonces se duplica la última consonante. Entonces decimos bigger, lo mismo hotter, fatter, thinner. ¿Listo? Aquí tenemos consonante, vocal, consonante. Ay, perdón. Entonces se agrega, se duplica la última consonante. ¿Listo? Afortunadamente no son tantos. ¿Listo? Entonces, con el tiempo ustedes se los van a ir aprendiendo. ¿Vale? No se estresen tanto con estas cosas. Con el tiempo ustedes se van a ir aprendiendo estas reglitas y estas cositas y después va a ser muy mecánico. Cuando el adjetivo que termina en i, así tenga dos sílabas, se reemplaza la i griega por la i latina. ¿Listo? Entonces, cuando estos adjetivos terminan en i, así tengan dos sílabas, esto se le tiene que agregar er. ¿Listo? Es por la regla. O sea, porque la regla dice que el adjetivo que termine en y se le va a agregar er, pero no se le puede agregar de cualquier manera. Se tiene que cambiar la y por la i latina. ¿Listo? Entonces quedaría happier, friendlier, funnier, crazier. ¿Listo? Quedaría así. Es una reglita también de los comparativos. Entonces, eso tiene que tenerlo bastante en cuenta. Ahora vamos a hacer unos pequeños ejercicios, a ver cómo me les va. ¿Listo? Entonces, dice, complete the following sentences using the correct superlative form. Entonces, aggressive. Tenemos aquí that the lion is than the dove. The dove, esto es una paloma, si no estoy mal. Por allá alguien escribió. More. Betty, ok. More, eso.
The lion is more, ¿cierto? Aggressive than the dove. ¿Listo? Entonces vamos a borrar este aquí para que no se me vayan a confundir. Así. ¿Ok? Muy bien. Ahora, the rabbit is Faster. faster. Muy bien. Ay, espera, quitamos esto acá. Faster than the turtle. Canada is than Mexico. Bigger. Bigger. ¿Qué le pasa a este bigger? Como termina en, tiene consonante, vocal, consonante, Se dobla. y se le dobla la G, ajá. Muy bien, exacto. Entonces, repasemos acá antes de seguir. Acordémonos que si tiene más de una sílaba, entonces se le agrega more, ¿cierto? Como, digamos, en el caso de fast, tiene una sola sílaba, se le agrega ER, ¿vale? Y lo mismo en el caso de big, y pues como big cumple con esta reglita, pues se duplica la consonante. Ahora tenemos outgoing. María is than Mónica. More. Ajá, se le agrega more, exactamente. More outgoing. ¿En qué es outgoing? Outgoing. Bueno, friendly. Camila is and Caterine. ¿Qué pasa con friendly? ¿Qué le hacemos? Termina con Y, hay que cambiar la Y por I Ajá, latina y R. Ajá. exactamente. Camila es friendlier than Caterine. Ujú, muy bien. Aquí decimos que Camila es más amigable que Caterine. Ahora, fun. A panda is than a shark. Funner. Ajá, muy bien. Doble N. Ajá, doble N, muy bien. Funner than a shark. A tiger is More dangerous. more dangerous. Ajá. More. Ajá, es sencillito, ¿verdad? Acuérdense siempre de este dan, no se me vaya a olvidar. Después del adjetivo colocamos dan, para decir qué. ¿Ok? Bueno, este por un ladito. Ahora vamos a ver los superlativos. Creo que es este. Ay, no me acuerdo, creo que es este. Ajá. Bueno, los superlativos. Tenemos estos superlativos que son de la siguiente manera. Los adjetivos superlativos no hacen una comparación, pero sí resalta una cualidad sobre algo más, por lo general un grupo. ¿Listo? Entonces, lo más común es destacarlo sobre un grupo así. El monte Everest es el más alto del mundo. Ay, sí, era del monte Everest. Para formar los superlativos en inglés se debe tener en cuenta el número de sílabas del adjetivo. Lo mismo que con el comparativo es igual, ¿listo? Solamente que acá es con ST. Si el adjetivo tiene una sola sílaba, se le agrega la terminación EST. Decimos tallest, brightest, shortest, calmest, highest, smallest. ¿Listo? The Mount Everest is the highest in the world. My mom is the youngest of the family. ¿Listo? Entonces, en este caso no hay que agregar than, no se agrega than porque no se está comparando con nadie, simplemente está diciendo que y resaltando que este es el más de más. Bueno, para que no se me vayan a confundir. Entonces, lo mismo, tenemos las mismas reglas del comparativo con el superlativo, lo mismo. Entonces, si el adjetivo tiene una sola sílaba y cumple con la regla, consonante, vocal, consonante, se le duplica la siguiente. Entonces, tenemos big, tenemos hot, fat, and thin. Decimos biggest, hottest, fattest, thinnest. ¿Listo? Si el adjetivo termina en Y, así tenga dos sílabas, se le cambia por I latina. Entonces tenemos happiest, friendliest, funniest, craziest. ¿Listo? Así es este. Entonces, bueno, esa sí es una regla que es muy importante que creo que se me pasó en la anterior. Entonces, hay unos adjetivos que cambian mucho su forma. Estos son adjetivos irregulares, ¿vale? Entonces, cuando nosotros los vamos a utilizar para comparar o para, digamos, establecer una superioridad
como este es superlativo. Entonces tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Este no atiende a ninguna regla de las anteriores, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos las palabras good, que en el caso de comparativo para decir mejor que, entonces sería better, ¿sí? Entonces no decimos gooder, decimos better, gooder no existe, ¿listo? Entonces decimos better. She's better than me, por ejemplo. En el caso de bad, utilizamos worse. Entonces, ella es peor que yo. She's worse than me. Far, lejos. Entonces decimos farther, further, farther. Entonces decimos que es más lejos que, digamos, my house is farther than my grandma's house, puede ser. ¿Listo? ¿Y se puede escribir de las dos formas? ¿Cómo así? Este farther, sí. Sí. No. Es lo mismo. Ok. Cuando hablamos de a little, o sea, poquito, o decimos less, es menos. ¿Listo? Y si hablamos de much, pues es more. ¿Ok? Entonces, a estos, como digamos en las otras reglas que le agregábamos GR, no. No, no, no. Aquí, aquí simplemente cambian, ellos cambian. Eso sí se los tienen que aprender. ¿Listo? En el caso de superlativos, entonces ya no sería better, sino best, el mejor. Worst, el peor. Furthest, el más lejos. Least, el menos. Most, el más. Bueno, así. Esas son las formas comparativas y superlativas de esos adjetivos que son irregulares, ¿vale? Entonces, eso sí se los tienen que aprender. No hay de otra. Igual son poquitos, menos mal. Bueno, ¿cómo vamos a hablar de los superlativos que tienen más de una sílaba? Entonces, cuando los adjetivos tienen más de una sílaba, a eso se les agrega el must, the must al inicio, así. The most aggressive, the most complex, the most difficult, the most beautiful, the most interesting, the most frustrating. Al igual que con more, ¿no? Solamente que more no llevaba el artículo de, simplemente more, ¿listo? Ese sí tiene que llevar de, ¿listo? Porque es el más, ¿ok? Entonces, a Ferrari is the most expensive car in the world. Fernando is the most handsome of the classroom. The crocodile is the most aggressive animal in the jungle. ¿Listo? El uso del artículo de es muy importante, el siempre debe ir antes de must. ¿Listo? De must. El más de más. Vamos a hacer unos pequeños ejercicios a ver si la agarraron. Entonces, my family is. Esos son superlativos, ¿no? Entonces, ¿cómo es la forma superlativa de good? Ay, oiga que se les olvidó. ¿Cuál es? Better. No. Better es para comparar. Sí, ¿Listo? sí, sí, En el caso de superlativo, entonces es best. ¿Vale? Is the best. Así. Is the best in the world. ¿Listo? Este de siempre tiene que ir en el caso de los superlativos. Camila is. Frustrating, frustrante. Como tiene más de una sílaba, ¿qué se coloca? ST. No, tiene más de una sílaba. Es grande. A ese se le agrega the most, The most. Ay, sí. porque es más amplio, ¿cierto? Entonces tiene más de una sílaba. Entonces le colocamos the most. ¿Listo? Porque se imagina estoy colocando frustrating guest. Queda muy raro. Entonces, Sí, the most sí. frustrating. ¿Listo? Girl at university. Monica is the woman I ever known. Entonces, ¿qué pasa Francis. con esta Y? Francis. Ajá. Con ST. Sí, señora. The De fans. Acuérdate que se cambia, ¿cierto? Sí. Francis. Francis woman I ever known. Tatiana is Igual. The angriest Ingress. Ajá. girl in my classroom. Girl in my classroom. Okay. The leopard is the
The most faster? No. ¿Es faster? Ajá, is the fastest. Acuerda que Ok. como él tiene una sola sílaba, se le agrega Ujú. EST. Sencillito. Ay, ve. My boss is demanding in the company. The most Ajá, the demanding. most demanding. Ujú, exactamente. A diamond ring is, The most expensive gift. ajá, the most expensive gift. Bien. Nidia is, The the impulsive, no sé. Impulsive. ¿cuántas sílabas tiene impulsive? Bien, 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué va The con most. EST o The con most? most. Ajá, eso, the Ujú. most impulsive woman. Ese es como la que, como el ejercicio que uno tiene que hacer Ujú. cuando no está seguro, ¿listo? Entonces uno comienza, bueno, ¿cuántas sílabas tiene esto? Sí. Entonces usted comienza a ver, sí, entonces si tiene más de una sílaba, entonces Ujú. toca ¿qué? Toca colocarle the must, ¿listo? Ok. Es al principio es así, no se me preocupe, no, a veces no se le van las luces, no pasa nada, Sí. pero lo importante es que uno sabe que algo no cuadra, ¿listo? Claro. Y ya. Es raro. Sí, ya lo ve raro y dice, como así? No, esto no, así como que no pinta bien, así no es, y ya, vale, eso es simplemente. Y es normal porque este no es ¿qué? Nuestra lengua materna, así que eso tiende a pasar, ¿vale? Listo, niños. Entonces, eso es, digamos, lo más importante en cuanto a temática para esta semana. ¿Listo? Si ustedes tienen alguna inquietud con respecto a la temática, ustedes pueden revisar aquí en Materials and Support Materials, en esta de Multimedia Version, acá. Esperan un ratico que cargue. Entonces comenzamos, vamos aquí a la introducción y aquí, por ejemplo, le van a dar también explicación de descripción de lugares, personas, ¿listo? Sus formas comparativas y superlativas, ¿vale? Entonces aquí también, digamos, tienen muchos más ejemplos, ¿vale? De cómo hacerlo, de qué tipo de cosas o qué descripciones se pueden hacer, ¿vale? Esta está, obviamente la explicación está mucho más completa, ustedes pueden venir aquí, verificar, revisar, sino que claro, pues yo les doy una rápida como revisión de las temáticas y las formas, digamos, gramatical como más importante. Y aquí ustedes simplemente pueden ir y consultar en caso de X. Ay, ¿cómo es que era? Entonces aquí, miren, por ejemplo, aquí están los comparativos en cuanto a ciudades, que les puede servir mucho para su tarea. Lo mismo, por ejemplo, en cuanto a aquí hay tejera de extensión, acá son es de clima. Mire que sí es que tiene ejemplos muy buenos que ustedes pueden utilizar en sus mismas actividades. ¿Listo? Entonces está muy, muy, muy completo, ¿vale? Y son 25, como ustedes pueden ver aquí, pero mire que es bien sencillito. También tenemos actividades de comprensión, contextualización. Tenemos otro tipo también de actividades prácticas, ¿vale? Estas no son calificables, pero sí, digamos, la misma plataforma le da realimentación. Entonces es bien chévere. ¿Listo, niños? Entonces, eso es todo, mis queridos. Les agradezco mucho su asistencia y pues espero que estemos claritos en cuanto a fechas y en cuanto a los requisitos que son importantes para que se puedan certificar, ¿vale? Ya nos veremos la próxima semana. Creo que la próxima semana no, también nos vemos un jueves o un miércoles, algo así. Y esa ya sería la última. ¿Listo? Entonces, eso es todo, mis queridos. Muchas gracias por su asistencia. Gracias. Vale, mi querido. Entonces, un Bye. abrazo, pues. Bye bye. Chao, chao.